Dios te bendiga. Saludos, que la paz de Dios esté sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Es un honor, un privilegio poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Y quisiera dejarte con un tema muy poderoso, del cual mucho se ha estado hablando y se habla, y es acerca de la oración. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué sucede cuando oramos? Vamos a ver qué pasa cuando oramos, cuando la iglesia ora, cuando los hijos de Dios oran. Quiero ver Daniel 10, versículo 12. Así que cuando usted y yo oramos, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Daniel 10, 12. ¿Y qué pasaba aquí? Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste de tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Había un gran conflicto, y dice que Daniel apartó 21 días de oración y ayuno a humillarse en la presencia de Dios. Y por 21 días nada ocurrió, pero dice que Dios se reveló en esta gran visión. Daniel pues estaba afligido por espacio de 3 semanas, no comió manjar delicado, dice, si usted lee el capítulo 10 de Daniel. Y cuando a ese espacio de las 3 semanas vino la revelación de Dios a Daniel, y acá le está diciendo el ángel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, fueron oídas tus palabras. Entonces, desde el primer momento en que un hijo de Dios comienza a orar, ya al que no haya tenido la respuesta, pero esa oración ha sido escuchada en el cielo. O sea, por eso es que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. O sea, un espacio es cuando Dios me escucha, y otra cosa es cuando llega la respuesta de Dios. Pero es que se le está revelando, y nos dice la Biblia que desde el primer día ya fue escuchado. Desde el primer día ya la respuesta fue enviada. Desde el primer día ya Dios le contestó, pero no se había manifestado hasta el día 21 la revelación de lo que estaba ocurriendo, por lo cual Daniel estaba orando. Entonces, usted y yo, cuando oramos, Dios escucha. Desde el momento que elevamos la oración al cielo, ya Dios le escuchó. Todavía no se ha manifestado la respuesta, pero sí ya Dios le escuchó. Entonces, es por eso que no debemos desanimarnos. Si todavía la respuesta yo no la he recibido, yo debo seguir orando. Pero desde el primer momento ya Dios le escuchó. Desde el primer momento ya Dios escuchó esa oración. O sea, no he recibido la respuesta, pero ya el Padre dice aquí que ya le escuchó. Y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, vino un mensajero a Daniel, vino un mensajero a hacerle saber lo que estaba pasando. Pues había una guerra por esa respuesta. Dice: mas el príncipe del reino de Persia, Daniel 10:13, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí solo con los reyes de Persia. Entonces, Miguel es un arcángel del Señor que comanda los ejércitos de Dios, que pelea a favor del pueblo de Dios. Y este enviado que vino de Dios a Daniel, fue tanta la guerra que hubo en los aires, en los cielos, que tuvo que pedirle ayuda para traer esta respuesta. Entonces, pero algo me llama la atención acá, es que desde el primer día la oración fue escuchada. Entonces, que no haya recibido la respuesta que necesito, no importa. Hay una pelea que está sucediendo en los aires por la respuesta de Dios para tu vida, por la respuesta de Dios para tu casa, por la respuesta de Dios para tu sanidad, por la apertura del cielo. Hay algo que está ocurriendo en los aires. Hay una pelea que ocurre, pero tu oración ya fue escuchada. Mi oración ya fue escuchada. Entonces, cuando oramos, número 1, Dios oye. Entonces, lo segundo es que Apocalipsis 5:8 dice la palabra del Señor, libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas
y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando estamos mirando, están los seres vivientes en medio y los ancianos estaban de pie ante el Cordero como inmolado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero me llama la atención acá, dice que estos ancianos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, el Salmo 141, leemos el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, las oraciones que usted y yo hacemos no se quedan en vano. Las oraciones que usted y yo hacemos no se quedan en el aire. Juan está viendo una representación de lo que ocurre con nuestras oraciones, y la Biblia nos arroja luces desde el primer día y a la escucha. Pues no quedan en el vano ahí en la escala celestial, sino que son recopiladas, son llevadas a la presencia de Dios, a la presencia del Cordero. Es representado las oraciones, o sea, como el incienso. O sea, ese incienso era quemado en el lugar santo para antes de cada ofrenda. Ante la ofrenda de la tarde, 6 de la tarde y 6 de la mañana era la otra ofrenda. Se hacía también el incensario, el altar del incienso estaba allí, y representa el olor grato que sube a la presencia de Dios. Está hablando acá el salmista, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, es lo que sube. Y cuando estamos mirando los ancianos, los 24 ancianos tienen copas de oro, que representan también las oraciones de los santos, que está ahí presentada la presencia de Dios. Pero hay algo mucho más poderoso. Hay algo mucho más poderoso en el libro de Apocalipsis. Entonces, digan: mis oraciones están siendo escuchadas, mis oraciones están siendo recogidas. Pero lo que más me llama la atención es en el libro de Apocalipsis 8, pero representa como el incienso. El incienso es lo que sube en un olor grato. ¿Dónde? A la presencia de Dios. Ahora vamos aquí, Apocalipsis capítulo 8. Y esto poderosamente va a ministrar tu vida. Dice: y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, ¿qué ocurre con nuestras oraciones? Desde el primer día son escuchadas. 2, representa como el incienso, y son recogidas, son presentadas. Ahora dice en Apocalipsis 8, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Silencio se hizo en el cielo. Dice: y vi a 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, aquí estamos viendo literal una figura gráfica de lo que ocurre con nuestras oraciones. Y son muy importantes. Lo primero que vemos es que nuestras oraciones son muy importantes para Dios. Todas las oraciones que hacemos, revisa acá, dice que algo poderoso ocurre. ¿Por qué? Porque dice que en el cielo se hizo silencio. Algo iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque iba a ocurrir algo intensamente dramático, una calma total. Dios mandó hacer silencio a seres vivientes, Dios mandó hacer silencio a ancianos, Dios mandó hacer silencio a ángeles, Dios mandó hacer silencio a arcángeles, a querubines, serafines. Todo fue parado. Toda la exaltación que él recibe, que Dios recibe, fue detenida, porque algo iba a pasar. O sea, la oración de su pueblo, siento la gloria de Dios, va a subir. O sea, paró toda la exaltación celestial, fue detenida porque algo iba a ocurrir. Algo poderoso en la tierra. Fíjense que él se manda a parar todo. Hay un silencio total en el cielo.
de lo que allí ocurre, porque dice que noche y día están alabando, adorando, santo, santo, santo es el que vive, santo es el que viene, santo es el que reina, pero ahora hay un silencio porque va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? Versículo 3, versículo 4, dice, de la mano del ángel subió la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, ¿por qué Dios manda parar el cielo para escuchar? Entonces, ¿qué va a escuchar Dios? Desde la viuda y el huérfano hasta el apóstol, el profeta. O sea, esa oración va a subir a su presencia. Es muy importante y significativo. Las necesidades de los santos son más importantes para Dios que todas las salmodias del cielo. ¡Ay! Entonces, cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios capta hasta más leve de todos los susurros de sus hijos acá en la tierra. O sea, siempre que los santos oran, son recogidas las oraciones y son presentadas delante de su presencia, pero hay un silencio total en el cielo. Entonces, mi oración y tu oración es muy importante para Dios. Vuelvo a leer aquí, dice, séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y en el versículo 3 dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir la oración de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, va a ser presentada nuestras oraciones, ya le digo, desde la viuda y el huérfano, desde el mínimo susurro. Esto es lo que ocurre con nuestras oraciones. Desde el primer día se le dice a Daniel, fueron oídas, y ahora estamos viendo una imagen gráfica acá de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios ora. Entonces te animo, o sea, a esto dice ahí, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces Dios manda a parar, a hacer un stop. Todo esto es una representación para que veamos lo importante que son nuestras oraciones. Allá en la tierra, acá en la tierra, Dios nos escucha y se eleva a su presencia. Entonces te animo, ¿qué ocurre con nuestras oraciones? Son muy importantes para Dios. ¿Qué ocurre cuando tú y yo oramos? ¿Qué ocurre cuando un huérfano, una viuda, alguien que está desamparado, o alguien que está enfermo, alguien que está desahuciado? O sea, tu oración está siendo escuchada en el cielo y se detiene todo para que suba la presencia de Dios, para que se eleve la presencia de Dios. Pero eso no se queda así. Dice, y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces hay una respuesta que es enviada al cielo. Después que sube, se le agrega fuego del altar y viene una respuesta de Dios. Eso ocurre con tus oraciones. Eso ocurre con mis oraciones. Hubo una guerra en los aires para detener la oración de Daniel, o la respuesta de Daniel, pero hubo ayuda, hubo apertura. Aquí se arroja la respuesta a la tierra, porque hay que arrojarla con violencia, porque hay un enemigo que quiere detener la oración. Entonces te animo a orar. ¿Qué ocurre cuando usted y yo oramos? Recuerde que hay un silencio. Dios manda a hacer silencio para atender nuestras oraciones. Padre, te doy gracias. Gracias en esta mañana. Que tu presencia siga cubriendo a tu pueblo, a tus hijos. Que aquel que está clamando y orando no se desanime, sino que pueda ver y entender que sus oraciones son muy importantes delante de ti. Anima, sana, restaura a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice a aquel que clama, bendícele, Señor, en esta mañana, porque ocurre algo tan sublime y tan poderoso que, Señor, cuando oramos, sabemos que tú escuchas. En el nombre de Jesús, sea tu paz sobre tu pueblo, sea tu paz sobre tus hijos, sea tu paz, Señor, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Te animo a orar, te animo a buscar la presencia de Dios, porque eres muy importante en el cielo. Eres muy importante en el cielo. Eres muy importante para Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te fortalezca.